Dentro de su veneno existe esta enzima fosfolipasa. ¿Y qué va a producir? Una destrucción de los tejidos, ¿no? Sobre todo la parte de los lípidos. También existe la tipo C, que se encuentra a nivel del tejido hepático, y también unas toxinas. Ustedes han visto en el capítulo, están viendo en microbiología, ¿no? Hay una bacteria que se llama Clostridium, tiene este tipo de fosfolipasa, y también otros pacientes. Y por último la D. ¿Qué va a suceder? Este fosfolipasa va a eliminar un ácido graso, ¿no? Del 1, 2. Una vez que elimina los ácidos grasos, produce una lisofosfoglicérica. ¿Okay? Se eliminan los ácidos grasos del lípido y forman la lisofosfoglicérica. Además, libera moléculas que pueden servir de segundos mensajeros o sustrato para la síntesis de mensajeros, y también se dice que remodela, ¿no? Si ustedes quitan estos ácidos grasos, pueden ingresar otro tipo de ácido, de lípidos, ¿no? Lo pueden remodelar estos lípidos. Acá en el esquema vamos a ver los diferentes tipos de fosfolipasa. La fosfolipasa A1, que me va a eliminar un grupo éster, me va a romper un ácido graso, ¿no? Ustedes lo ven acá arriba, no funciona. Tenemos la fosfolipasa A2, también rompe otro ácido graso. La fosfolipasa B y la C van a actuar a nivel de acá, del grupo fosfato, y esta fosfolipasa B van a romper el enlace del grupo fosfato con el alcohol. ¿Okay? Continuamos. Ahora veamos los esfingolípidos, que es el otro tipo de fosfolípido. El principal esfingolípido es la esfingomielina, ¿no? Y este es importante porque se encuentra a nivel, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, forma la vaina de mielina de las fibras nerviosas. En este caso, como ya hemos mencionado, está formado por un ácido graso, su grupo fosfato es su alcohol. Esta esfingomielina va a estar formado ¿por qué? Por una... el modelo va a ser llamado ceramida, ¿ya? Todo lo que está en verdecito es la ceramida. ¿Y qué comprende esta ceramida? Comprende el ácido graso unido mediante un enlace amida. A este ceramida se va a unir ¿quién? El alcohol, que es la colina, ¿no? Más su grupo fosfato. Entonces, la base es la ceramida. Hay que se une la colina y el grupo fosfato. Eso forma la esfingomielina. ¿Okay? Recuerden esto porque la ceramida, esta estructura, lo que está en verde, también es base para otro lípido, que es los glucolípidos. ¿Seguimos? Bueno, esta es la síntesis de la esfingomielina, ¿no? Sufre una serie de reacciones que al final me va a formar el alcohol esfingosina. Esto me va a transformar en ceramida, ¿no? Se une a la colina y va a formar la esfingomielina. Así, en pocas palabras. Más que la síntesis me interesa esto, la degradación. ¿Por qué? Porque la degradación de las esfingomielinas, ¿no? A diferencia de la anterior, está dado por las enzimas que son enzimas hidrolasas llamadas esfingomielinasa. ¿Y por qué es importante? Porque la carencia de esta enzima produce una enfermedad llamada Niemann-Pick, que nombre dado a los descubridores de esta enfermedad. Esta es una enfermedad rara, sobre todo en poblaciones de origen judío, fue donde se descubrió esta enfermedad. Es bien rara, pero yo creo que un profesional, bueno, creo que en todas las áreas, pero sobre todo en salud, se diferencia del otro cuando no diagnostica lo común, sino lo raro, ¿no? Imagínense que usted diagnostica una enfermedad de Niemann-Pick, te acuerdas su clínica, ¿no? Porque este tipo de enfermedad tiene dos tipos. ¿Ustedes han visto la serie Doctor House? ¿Ustedes en algún capítulo han visto que han diagnosticado una gripe, una hepatitis? No, él diagnostica casos raros, ¿no? Casos que los otros médicos no lo pueden diagnosticar. Y una enfermedad rara es el Niemann-Pick.
existen dos tipos. El tipo A, que es casi mortal, porque la persona casi tiene solamente un 5% de esta enzima, que es la fingobielinasa. Casi no llegan a cumplir mucha edad, mueren durante la infancia. Y el tipo B, que sí llegan a ser adultos, ¿no? Porque existe todavía más del 5% de esta enzima. ¿Qué es lo que afecta a esta enzima? Afecta sobre todo al hígado y al vaso. ¿Por qué? Porque a nivel de esos dos órganos se van a producir la acumulación de esta fingobierina, ¿no? Ustedes ven una observación microscópica de un tejido. Produce hepatomegalia y produce también esplenomegalia, ¿no? Las megalias, el aumento del tamaño del hígado y del vaso. Y también este lípido se puede acumular en el sistema nervioso central, y eso sí es mortal. En el tipo B, como le digo, no es mortal, puede todavía la persona vivir varios años, pero sí de todas maneras afecta el pulmón, el vaso, el hígado y el vaso. Ok, entonces, recuerden esto. La carencia de fingobielinasa, que es la enzima que va a degradar la fingobielina, produce la enfermedad de Niemann. ¿Okay? Pregunta exacta. Mira, vamos a ver como 3, 4. ¿La carencia de qué? Sigamos. Por último vamos a ver los glucolípidos. En verdad esto no estaba dentro del sílabus, pero yo le he ingresado porque también es importante, porque también me van a producir enfermedades de acúmulo de lípidos, ¿no? Ustedes recuerdan en carbohidratos que habían también enfermedades por acúmulo de glucógeno, ¿no? Este es algo similar, ¿no? Solamente que acá estamos viendo lípidos. Los glucosfingolípidos, ¿no? Este es el nombre correcto porque tiene el grupo para el alcohol de fingosina, son derivados de la ceramida que están unidos a un carbohidrato. El enlace que une este carbohidrato con la ceramida es un enlace ortoglucosídico. Ojo, ¿ya? El enlace es diferente, es un enlace ortoglucosídico. Lo importante de estos glucolípidos, que son componentes de la membrana del tejido nervioso y también son muy antigénicos. Ustedes cuando se han realizado los grupos sanguíneos, ¿no? A, B, O, va a depender de qué. Si tienes grupo A, es porque tienes en tu hematíes el antígeno A. Y este antígeno A, o este antígeno B, dependiendo del grupo que es, tiene como parte un glucolípido. Si eres grupo A, perdón, si eres grupo A, significa que no tienes ni A ni B. ¿Okay? También estos glucolípidos son componentes estructurales de algunos antígenos embrionarios, incluso se utiliza como marcadores de algún tumor. Se dividen en dos. Los glucolípidos neutros, tenemos los cerebrócidos. En primer lugar, este cerebrócido es la unión de una ceramida con un monosacárido. Si está unido a una galactosa, será un galactocerebrócido. Y si está unido a una glucosa, será glucocerebrócido. ¿Okay? Es simple, ¿no? El segundo glucolípido, tenemos los globósidos. En el caso de los globósidos, la ceramida, que es el modelo, está unido a un oligosacárido. Dependiendo a qué oligosacárido va a tener el nombre correcto. Por ejemplo, la lactosilceramida es la ceramida que está unido a una glucosa y una galactosa, ¿no? Glucosa, lactosa, ¿qué forma? Lactosa, ¿cierto? El tercer tipo, que ya es un glucolípido ácido, son los gangliósidos. En el caso de los gangliósidos, la ceramida, recuerden que es esa estructura, se ha unido a un ácido N-acetilneuramínico, o también llamado NANA, que se encuentra sobre todo en células ganglionarias del sistema nervioso central. Existen varios subtipos, ¿no? Por eso le ponen usted GM, ¿no? Incluso hay GM1, GM2. G del gangliósido y M si está unido a una sola nana, a 2, a 3 o a 4 nanas, que es el ácido acetilneuramínico. Y por último, los sulfátidos. Algunos no lo consideran dentro de la clasificación, pero que básicamente son los galactocerebrócidos, ¿no? Como hemos visto, un galactocerebrócido será una ceramida unida a una galactosa que sea sulfatado. Y este sulfatio, este glucolípido, se encuentra sobre todo en cerebro y riñón.
Continuamos. Este es un resumen de la síntesis de fingolipios. Tenemos nuestra ceramida, se une a una fosfatidilcolina, forma la esfingobiolina, se une a una lactosa, galactocerebrócido, es una glucosa, glucocerebrócido, o se une a la nana, será un gangliósido. ¿Ok? Esto en forma resumida. Importante. Acá la degradación de glucólipidos es importante. Las enzimas que degradan estos glucolípidos son las hidrolasas ácidas. Y la deficiencia de cualquiera de estas hidrolasas ácidas me va también producir otro tipo de enfermedades raras, ¿no? Dependiendo de qué fingolipio se acumule, se van a dividir va a haber varios tipos de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Gaucher es la acumulación de los glucocerebrócidos, la de Fabry de los globócidos y la de Tay-Sachs de los gangliósidos, sobre todo en especial la GM2, ¿no? Existen, en verdad, es toda una lista, son como 10 enfermedades de acúmulo de glucolípidos. Y eso generalmente es mortal, ¿no? Porque de igual manera se acumula a nivel del sistema nervioso central y produce una muerte precoz, ¿no? La persona que tiene esta deficiencia muere a los pocos años de vida. Esta es una fotografía de un macrófago de la médula ósea de la persona que está, vean que acá su citoplasma está lleno de lípido, ¿no? Esta es una enfermedad que tiene una persona que tiene la enfermedad de Gaucher. Lo llama también una célula que tiene un citoplasma en forma de tapiz arrugado, ¿no? Estos son los lisosomas cargados con los glucolípidos, que no se pueden degradar. Muy bien, hasta ahí el tema entonces ya hemos visto síntesis de triglicéridos, ya hemos visto síntesis de fosfolípidos, de glucolípidos, y ahora nos toca ver la beta oxidación de estos ácidos grasos. ¿Cuál es la diferencia entre la energía que proporciona los carbohidratos con los lípidos? ¿Quién produce más energía? ¿O qué nos proporciona más energía? Los lípidos, ¿no? Por cada gramo nos proporcionan 9 kilocalorías. Este es un esquema comparativo de la cantidad de kilocalorías que nos proporcionan cada uno de ellos en una persona de 70 kilogramos, ¿no? Miren que a partir de glucógeno, ¿no? De reservas de glucógeno a nivel de hígado y músculo, estas reservas en kilocalorías, ¿no? Una persona necesita 2000 kilocalorías diarias, ¿no? En promedio para subsistir. Miren que no llega ni a 1000. Quiere decir que nuestra reserva de glucógeno nos mantiene solamente máximo un día, ¿no? Máximo un día. Ya cuando ya consumo mi reserva de glucógeno, tengo que utilizar mis reservas de ácidos grasos. ¿Y quiénes son las reservas de ácidos grasos? Los triglicéridos. Miren acá, grasa. Una persona de 70 kilogramos en promedio, ¿no? Una persona en promedio tiene 15 kilogramos. Estos 15 kilogramos de grasa me proporcionan 135.000 kilocalorías. Quiere decir que con nuestras reservas de lípidos podemos subsistir incluso hasta 2 semanas. ¿Ya? Vean la diferencia entre reservas de lípidos y de carbohidratos. ¿Por qué? Porque el problema de los carbohidratos es que se hidratan. Entonces, no se pueden acumular mucho. Ocupan mucho espacio. En cambio, los triglicéridos, como no se unen al agua, ¿no? Se puede agregar mucho más y produce mucho más energía. ¿Y cómo se produce esta energía? Mediante un proceso que se llama beta oxidación de los ácidos grasos. Si nuestro organismo necesita energía, va a producir esta beta oxidación. Ahora, no puede existir a la vez síntesis ni oxidación. ¿Ya? Si existe síntesis, se va a bloquear la oxidación. Y si existe oxidación, se bloquea la síntesis, como vamos a ver. Entonces, estos ácidos grasos son una fuente importante de energía para músculo, sobre todo, ¿no? Para músculo cardíaco y esquelético, para el riñón y el hígado. El cerebro no puede utilizar nuestros ácidos grasos. Utiliza otras moléculas llamadas cuerpos cetónicos, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces dice, se obtiene por beta oxidación. ¿Dónde se produce este proceso metabólico? En la mitocondria, ¿ya?
Ojo, la beta-oxidación se produce en la mitocondria de la célula. ¿Qué se obtiene? Se obtiene Na reducido y Fa reducido. Estos dos elementos van a ingresar a la cadena respiratoria y como ustedes ya saben, ¿no? A nivel de la cadena respiratoria se producen los ATPs. También produce acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A, como ustedes ya saben, ingresa al ciclo de Krebs y también produce los ATPs. Entonces, bajo dos formas yo puedo tener energía de la beta-oxidación. Produciendo NAD-FAC o produciendo acetilcoenzima. Ya hemos visto, produce 9 kilocalorías por cada gramo. Se incrementa cuando en el ayuno, cuando uno consume alimentos, va a comenzar a producir beta-oxidación para producir energía. También las personas que tienen diabetes, como no tienen glucosa, o tienen glucosa pero no lo pueden utilizar, utilizan los ácidos grasos. Incluso existen algunas dietas, ¿no? Ustedes han visto, ven diferentes tipos de dietas. Hay una dieta que se llama cetogénica, donde la persona no consume nada de alimentos, perdón, nada de grasas, y esto produce una beta-oxidación, pero tiene un riesgo que produzca cuerpos cetónicos, que produzca cetoacidosis, incluso puede producir la muerte de la persona. Entonces, no les recomiendo ese tipo de dieta. Mejor consuman pequeñas porciones nada más de alimentos y nada de esta dieta cetogénica. Esta beta-oxidación tiene 4 etapas. Lo vamos a ver acá mejor, en un gráfico. La primera etapa es que esos triglicéridos que se encuentran en sus almacenes, sobre todo en el tejido adiposo, se hidrolicen, ¿ya? Lo llaman la movilización de los triglicéridos. Segunda, a partir de eso se va a producir glicerol y ácidos grasos. Segunda etapa o segunda fase, como ustedes ya saben, estos ácidos grasos tienen que activarse, se transforman en acetilcoenzima A. Tercera etapa, este acetilcoenzima A, o también algunos libros lo llaman ácido graso coenzima A, tiene que ser transportado ¿hacia dónde? ¿Dónde se produce la beta-oxidación? ¿En qué organela? En la mitocondria, muy bien. Se transporta a la mitocondria y acá es donde se va a producir la cuarta etapa, que es la beta-oxidación, ¿okay? La formación del ATP. Esto es en forma resumida, ¿no? En forma simple. Ahora vamos a verlo un poquito más amplio, cada una de estas etapas. La movilización de los ácidos grasos se produce, mejor lo vemos de una vez con un esquema, ya no tenemos mucho tiempo. A ver acá, dice una lipasa sensible a hormonas, que la LCH va a activar por medio de dos hormonas, que es el glucagón o la adrenalina, va a activar la adenina ciclasa, forma AMP cíclico, y esta AMP cíclico activa una proteína quinasa, y por último la proteína quinasa va a activar la lipasa. Esta lipasa actúa sobre los triglicéridos, me va a formar glicerol y ácidos grasos. Estos ácidos grasos, por exocitosis, se van a la sangre, se transportan por la albúmina y llegan al tejido que necesita energía. ¿Okay? En esquema, tenemos el AMP cíclico, que va activado, la adenina ciclasa, ¿no? El glucagón, la adrenalina activa la adenina ciclasa. Esta es una célula, en la parte estándar está la membrana, activa la AMP cíclico, esta activa la piruvatoquinasa, y esta enzima me va a activar o me va a fosforilar a la hormona sensible a la enzima sensible a la hormona, a la lipasa sensible a la hormona, lo va a fosforilar. Y esta lipasa es que va a degradar a estos triglicéridos. Algo que ustedes lo van a ver en algunos libros, que estos triglicéridos están unidos a una proteína llamada perilipina, ¿ya? Esta también tiene que fosforilarse para que estos triglicéridos se puedan separar. Una vez que ya se degrada, se forman ácidos grasos y glicerol. El glicerol regresa al hígado para que se pueda hacer reciclada, y los ácidos grasos unidos a la albúmina van a viajar a los tejidos que necesitan. El organismo es un excelente reciclador. Casi todo lo que degrada lo vuelve a utilizar, ¿no? En este caso el glicerol lo va a llevar al hígado y va a producir, puede participar en la síntesis de los carbohidratos, o también este glicerol se puede ir para la síntesis de triglicéridos. O sea, no pierde nada, nunca pierde nada el organismo. Acá tenemos los triglicéridos,
¿no? Actúa la primera enzima, forma los diacilglicerol, otra enzima sensible a hormonas, los monocilglicerol, y acá actúa otra enzima llamada monocilglicerol lipasa, ¿ya? Son dos tipos de lipases. Uno rompe un ácido graso, acá dos ácidos grasos, y acá ya rompe los tres ácidos grasos y lo libera. Entonces ya tenemos nuestros ácidos grasos, ¿ok? Esto es lo que le decía acerca del glicerol, que regresa al hígado, participa en la glicólisis y también para la síntesis de triglicéridos. Acá tenemos de dónde parten estos triglicéridos. Puede partir a partir de tejido adiposo o también de las lipoproteínas. ¿Recuerdan cuál es la lipoproteína que transporta los triglicéridos exógenos? Los kilomicrones, ¿no? A partir de la dieta. Y la otra parte, ¿quién transporta los triglicéridos endógenos? La BLDL, ¿ya? Pregunta examen, chicos, pregunta examen. Continuamos. Entonces, estos ácidos grasos que ya se han liberado tienen que activarse, y eso ya hemos visto, ¿no? en el capítulo de síntesis de triglicéridos. Los ácidos grasos van a llegar a la célula y se van a unir a una proteína hasta que se utilice. Esta proteína se llama proteína captadora de ácidos grasos. Ya como hemos visto, se une a una coenzima A y forma la acilcoenzima A. Algo importante que en este proceso se forma AMP y pirofosfato. Para formar acilcoenzima A se gasta una molécula de ATP, y también este pirofosfato inorgánico se va a transformar mediante una pirofosfatasa en fosfo inorgánico, y también se consume otra molécula de ATP. Entonces hasta acá ya estamos consumiendo dos moléculas de ATP. Es importante porque al final tenemos que restar, ¿no? Seguimos. La activación, bueno, es lo mismo que hemos dicho anteriormente. Ya tenemos nuestro ácido graso activado. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Que este ácido graso activado, o mejor dicho, la acilcoenzima A, que se encuentra acá en la parte superior, tiene que ingresar a la mitocondria, pero no puede atravesar la membrana externa. Entonces, ¿cómo lo hace? Engaña, no te engaña. Mediante un transportador, esta acilcoenzima A se va a unir. Bueno, primero ingresa, ¿no? Esta es la mitocondria, membrana externa, ¿ya? Esta es membrana interna. Primero, ¿no? Ustedes hemos visto que se transforma en ácido graso activado, ingresa por la membrana externa y se une acá a una carnitina, ¿ya? La carnitina es una molécula derivada de un aminoácido. Entonces, ¿esto quién lo hace? ¿O quién permite esta unión? Una enzima que se llama carnitina palmitoyltransferasa, tipo 1, porque también existe otra tipo 2. Entonces, una vez que ya se unió, ya no es acilcoenzima A, se da una carnitina coenzima A. Esta carnitina, esta molécula, ingresa a la matriz mitocondrial, ¿no? Atraviesa la membrana interna de mitocondrias, pero como yo necesito carnitina, mediante otra enzima que es la prima o la hermana de la carnitina palmitoyltransferasa, la tipo 2, me va a regresar esta carnitina a acilcoenzima A, ¿no? Entonces engañamos a la mitocondria. Esto se llama lanzadera carnitina, ¿no? Las lanzaderas son un tipo de engañar, ¿no? Para que estas pasen a las mitocondrias. Muy bien, entonces la carnitina regresa de nuevo para que se siga utilizando. Y este acilcoenzima A va a sufrir una serie de reacciones, ¿ya? Que en verdad no es importante, lo vamos a ver en forma rápida. Ya estamos entrando a la beta oxidación propiamente dicha. Esta acilcoenzima A tiene que romperse, y como ustedes saben que los ácidos grasos generalmente están en forma de pares, ¿no? Hay 12, 14, 16, 18 carbonos. Entonces tiene que romperse de 2 en 2, ¿ya? Si tengo 18 carbonos, sufrirá, ¿cuántas rupturas? 9, ¿no? La mitad. Por ejemplo, dice palmítico, forma 8 moléculas de acetilcoenzima A. Eso es lo que me interesa, ¿no? Formar acetilcoenzima A.
hasta que todo sea reducido a acetilcoenzima. En este proceso existen dos etapas, o dos etapas de oxidorreducción y otra etapa donde ingresa una molécula de coenzima o tiolasa. Entonces acá tenemos las enzimas que participan, dos deshidrogenasas, una hidratasa, una tiolasa. Esto es en forma esquemática. ¿Por qué es importante? Porque acá en la primera etapa se va a producir FAC arriba, acá se hidrata, acá produce NAC, y de lo que teníamos la palmitilcoenzima A, se va a producir una molécula de acetilcoenzima A, y esta va a tener 2 carbonos menos. Si tenía 16 arriba, acá tendrá 18, perdón, 14. Esta molécula con 2 carbonos menos, de nuevo regresa y de nuevo sufre todas estas reacciones. Entonces, si tenía 14, al final va a tener 12, y así, ¿no? Esto va a ir en forma consecutiva hasta que se forme solamente acetilcoenzima A. Pero durante todo este proceso, ¿qué se ha formado? NAC y FAC. Las moléculas que me interesan, y también el acetilcoenzima A. Esto va a ingresar, los electrones liberados ingresan a la cadena de transporte vía la coenzima Q, y vamos a ver el balance energético. Como hemos dicho, ¿cómo se aprovecha la beta-oxidación? Mediante dos formas, mediante la formación de FAC y de NAC, ¿no? Y ustedes saben que el FAC produce, ¿cuántos ATPs? 2 ATPs, y el NAC me produce 3 ATPs. Esto dice, no se repite hasta que se forme acetilcoenzima A. Y la segunda forma es la formación de acetilcoenzima A, porque esto va a ingresar al ciclo de Krebs. Si lo vemos en un balance, ¿no? Si vemos como ejemplo la beta-oxidación del ácido palmítico que tiene 16 carbonos, esto va a sufrir 7 procesos de beta-oxidación. Es fácil, divido el número de carbonos que tiene el ácido graso entre 2 y lo resto 1. Si es 16 sería 16 entre 2, 8, menos 1, 7. Entonces, 7 veces tiene que sufrir este proceso. Y me va a producir 7 FAC y 7 NAC. Si yo multiplico por 3 y por 2, sería 14, 21. Sumando 14, 21 me va a dar 35. ¿Ok? Entonces me produce 35 moléculas de ATP a partir del FAC y del NAC. Además produce 8 moléculas de acetilcoenzima A. Y como este ingresa al ciclo de Krebs, y sabemos que en cada ciclo me va a producir 12, 12 por 8 sería 96. Entonces sumo 96 más 35. En total, a partir de la oxidación o de la beta-oxidación del ácido palmítico que tiene 16 carbonos, voy a obtener 131 moléculas de ATP. A esto tengo que restarle 2, ¿no? Porque para la activación del ácido graso yo consumí 2 ATPs. Entonces, en neto sería 129, 131 menos 2. ¿Okay? Vean la cantidad de moléculas de ATP que se producen a partir de un solo ácido graso de 16 carbonos. Por eso es que la oxidación de los lípidos, ¿no?, me produce mucho más cantidad de energía que la oxidación de los carbohidratos. Muy bien. Existe también otra forma de oxidación de ácidos grasos. Uno es en los peroxisomas, cuando la cadena de ácidos grasos es muy grande, ¿no? Primero tiene que pasar por los peroxisomas. También en este caso me produce acetilcoenzima A, y algo más que me produce es el peróxido de hidrógeno. También este participa en la síntesis de colesterol. ¿Okay? Cuando se forman ácidos biliares a partir del colesterol, esto también se va a oxidar en estos peroxisomas, sufren este tipo de oxidación. Y en el caso de los insaturados, porque lo que estamos viendo nada más eran saturados, en el caso de los saturados, cuando se llega a alcanzar el doble enlace, ¿no?, se produce una transformación del cis a trans. Y esto igualito, ¿no?, ingresa a la beta-oxidación. Algo así importante es que la alta oxidación de ácidos grasos, como les comentaba, puede producir la formación de cuerpos cetónicos, ¿no?, el ácido beta-hidroxibutírico, la acetona, la acetoacético, y esto me puede producir una acidosis metabólica, incluso puede llegar a la muerte de la persona. Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en la siguiente clase.
Bien, en resumen, la oxidación peroxisomal, que es el 5 o 10% de la beta oxidación del organismo, tiene tres etapas. Una etapa donde el ácido graso activado va a ingresar a esta organela por un transportador independiente de carnitina. En la fase 2 se va a oxidar y en la fase 3 sale de la organela mediante otro transportador que sí es dependiente de carnitina. Una vez ya que salió este ácido graso activado, puede ingresar a la mitocondria a sufrir el proceso de beta oxidación. Esto es el caso de ácidos grasos insaturados. Recuerden que cuando llega a la parte del doble enlace, ¿no?, tiene que sufrir una transformación de cis a trans. Y por último, nosotros hemos visto en caso de ácidos grasos con número par, pero ¿qué sucede en ácido graso con número impar? La última fase me va a quedar 3 carbonos, ¿no? Y me va a formar esto, la succinil coenzima A. ¿Ok? Dice, cuando se oxida un ácido graso de número impar, se forman varias moléculas de acetilcoenzima A hasta dejar un residuo de 3 carbonos, la propionilcoenzima A, que puede transformarse en succinilcoenzima A, que es un intermediario del ciclo de Krebs. Muy bien, este resumen de este proceso de oxidación de ácidos grasos: beta oxidación, saturados y insaturados, alta oxidación en los peroxisomas y la omega oxidación, que también se produce al nivel de retículo endoplasmático mediante una enzima que es la P450. ¿Cómo se controla la beta oxidación? Básico, esta pregunta de examen. ¿Quién controla la beta oxidación? Una molécula que se llama malonilcoenzima A, porque esta molécula inhibe al transportador, a la CAC1, o llamado también carnitina, así transferasa. ¿Okay? ¿Quién activa esta, o quién inhibe mejor la beta oxidación? La insulina. ¿Y quién lo activa? El glucagón y otras hormonas. Bueno, acá está el resumen. Esto también es un resumen, ¿no? Ven acá la insulina, que me va a inhibir todo este proceso de beta oxidación, y las dos hormonas, el glucagón y la adrenalina, que va a ir un MET activo. Muy bien, chicos, creo que eso es todo. De verdad que hay bastante información. Acá todavía continúa radicales libres, pero mejor prefiero darles la siguiente clase, ¿ya? Vamos a ver la siguiente clase, entonces, radicales libres, síntesis de colesterol y síntesis de cuerpos celulares. Muy chicos, estudien, chicos, lean, no se confíen como en el primer examen.